Mi mamá se acostó con mi prometido la noche antes de mi boda. Hace apenas 12 horas descubrí la traición más vil que alguien puede vivir, y lo peor de todo es que vino de las dos personas que más amaba en este mundo. La mujer que me dio la vida y el hombre que me prometió un futuro juntos me destrozaron en una sola noche. Y ahora estoy aquí, parada frente al espejo con mi vestido de novia puesto, sabiendo exactamente lo que voy a hacer. Porque si algo aprendí es que el silencio protege a los culpables, y yo ya no voy a proteger a nadie. Todo comenzó ayer por la tarde. Era viernes, el día anterior a mi boda, y la casa estaba llena de actividad. Mi tía Laura había llegado desde Guadalajara con mis primos, las flores estaban siendo entregadas en la iglesia, y yo estaba en ese estado de nervios mezclados con felicidad que todas las novias conocen. Diego había salido temprano con sus amigos para su despedida de soltero. Me prometió que sería algo tranquilo, solo cervezas y risas, nada exagerado. Yo confié en él. Siempre confié en él. Mi mamá, por su parte, estaba extrañamente callada. Desde que anuncié mi compromiso, algo cambió en ella. Al principio pensé que era nostalgia, ese dolor natural de ver a una hija crecer y formar su propia familia. Pero había algo más en su mirada, algo que no supe identificar hasta que fue demasiado tarde. Esa noche decidí quedarme en casa de mi abuela, como manda la tradición. No debía ver a Diego hasta el momento de la ceremonia. Mi mamá se ofreció a quedarse en nuestra casa para recibir algunas entregas de último minuto. Recuerdo que me abrazó antes de irme y me dijo: «Mañana serás una mujer casada, mi niña». Había lágrimas en sus ojos, y yo pensé que era emoción. Qué estúpida fui. Qué ciega estuve todo este tiempo. Pasé la noche con mi abuela, tomando té de manzanilla y hablando sobre el matrimonio, sobre el amor, sobre cómo construir una vida con otra persona. Ella me contó historias de mi abuelo, de cómo superaron crisis, de cómo el respeto y la honestidad eran la base de todo. Cada palabra que decía era como una daga ahora que sé la verdad. A las 11 de la noche recibí un mensaje de mi prima Sofía. «Llámame urgente», decía. El corazón me dio un vuelco. Pensé que había pasado algo con la iglesia, con el banquete, con algún detalle de la boda. Llamé de inmediato. Lo que escuché del otro lado del teléfono me dejó paralizada. Sofía estaba llorando, le costaba hablar, y entre sollozos me dijo: «Prima, necesito que sepas algo antes de mañana. No sé cómo decirte esto, pero Diego y tu mamá, los vi juntos hace una hora». Al principio no entendí. Sofía había pasado por mi casa porque había olvidado su bolsa con los zapatos que usaría en la boda. Tocó el timbre, nadie respondió, pero la puerta estaba entreabierta. Entró llamándome, pensando que yo estaría ahí. Y entonces los vio. En la sala. En mi sala. Diego y mi madre. Besándose. Tocándose. En mi propia casa. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te han traicionado de una forma que ni siquiera puedes describir, te pido que te suscribas al canal. Porque lo que viene a continuación es algo que nunca imaginé que tendría el valor de hacer, pero que cambió mi vida para siempre. No recuerdo haber gritado, pero mi abuela llegó corriendo a la habitación. El teléfono seguía en mi mano, y Sofía seguía hablando del otro lado, disculpándose entre lágrimas por ser ella quien tuvo que contarme. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi abuela me quitó el teléfono, habló con Sofía, y luego se sentó a mi lado en silencio. No me preguntó qué pasaba. Simplemente me abrazó mientras yo procesaba cada imagen que mi mente creaba sin piedad. Diego. Mi mamá. Juntos. La traición no venía de un lado. Venía de los dos seres que más amaba en este mundo. Las preguntas me ahogaban. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo? ¿Fue solo esa noche o había sido algo constante? ¿Cómo pudieron mirarme a los ojos todos estos meses? Mi abuela finalmente habló. «Mija, sea lo que sea que hagas mañana, hazlo con la cabeza fría. La venganza ciega solo te hace daño a ti misma. Pero la verdad siempre tiene que salir». Esas palabras se quedaron conmigo toda la noche. No dormí ni un minuto. Me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo como la rabia, la tristeza y la humillación se mezclaban en mi pecho. Pensé en llamar a Diego, en gritarle, en exigir explicaciones. Pero algo dentro de mí me detuvo. Si hacía eso, si confrontaba en privado, ellos tendrían tiempo de inventar excusas, de manipular la situación, de hacerme quedar como la loca. Entonces se me ocurrió. Si querían destruir mi vida en secreto, yo destruiría sus mentiras en público. Decidí que la boda seguiría adelante. Que caminaría por ese pasillo, que llegaría hasta el altar, y que frente a todos los invitados, frente a la familia, frente a la iglesia entera, revelaría la verdad. Porque el silencio protege a los culpables, y yo ya no iba a proteger a nadie. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé, me arreglé. Mi abuela no me preguntó nada, pero vi en sus ojos que sabía lo que yo planeaba hacer. Me ayudó a ponerme el vestido, me peinó, me maquilló.
Cada paso era mecánico, automático. Por dentro yo estaba rota, pero por fuera parecía una novia perfecta. Llegó la hora de ir a la iglesia. Mi papá estaba esperándome en la puerta, con su traje impecable y una sonrisa orgullosa. Él no sabía nada. Nadie sabía nada excepto Sofía, mi abuela y yo. Cuando me vio, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Estás hermosa, hija», me dijo. Sentí una punzada en el pecho. Mi papá era un buen hombre, trabajador, honesto, que había dedicado su vida a nuestra familia. Y mi mamá lo había traicionado de la peor manera posible. Él también merecía saber la verdad. Subimos al auto y durante todo el trayecto él me habló sobre el matrimonio, sobre cómo Diego era un buen hombre, sobre cómo estaba seguro de que seríamos felices. Cada palabra era un cuchillo. Quise decirle todo ahí mismo, pero me contuve. Tenía que ser en la iglesia. Tenía que ser frente a todos. Cuando llegamos, la iglesia estaba llena. Más de 200 personas esperaban para ver nuestra unión. Los bancos decorados con flores blancas, las velas encendidas, la música suave de fondo. Todo era perfecto. Todo era una mentira. Si sientes que esta historia te está removiendo algo muy profundo, si alguna vez tuviste que tomar una decisión que te aterraba pero sabías que era necesaria, suscríbete al canal. Porque necesito que estés aquí para lo que sigue. Vi a Diego al final del pasillo, de traje negro, con esa sonrisa que alguna vez me hizo sentir segura. Ahora solo me daba asco. A su lado estaba su padrino, su hermano menor, y detrás de ellos el padre Ramón, que nos había dado las pláticas prematrimoniales. Y ahí, en la primera fila, estaba mi mamá, con un vestido azul elegante, un sombrero discreto, y esa expresión serena que siempre tuvo. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido todo. La música cambió. Era el momento de entrar. Mi papá me ofreció el brazo y comenzamos a caminar. Cada paso por ese pasillo era eterno. Sentía las miradas de todos clavadas en mí, los murmullos de admiración, las sonrisas. Y yo solo pensaba en lo que estaba por hacer. Llegamos frente al altar. Mi papá me entregó a Diego con un apretón de manos y una palmada en el hombro. Diego me tomó de las manos y me miró con esos ojos que conocía tan bien. «Estás preciosa», susurró. No respondí. El padre Ramón comenzó la ceremonia. Habló del amor, del compromiso, de la fidelidad. Cada palabra era irónica, cruel. Y entonces llegó el momento que todos esperaban. Si alguien conoce algún impedimento para que este matrimonio no se lleve a cabo, que hable ahora o calle para siempre, dijo el padre Ramón con solemnidad. Hubo un silencio absoluto en la iglesia. Nadie se movió. Nadie respiró. Y entonces, levanté la mano. El padre Ramón me miró confundido. Diego frunció el ceño. Los murmullos comenzaron a recorrer los bancos. «Yo tengo algo que decir», anuncié con voz clara y firme. Mi voz no tembló. No lloré. Simplemente hablé. Diego intentó tomarme de la mano, pero me aparté. «¿Qué haces?», susurró con urgencia. No le respondí. Me giré para quedar frente a todos los invitados. Más de 200 personas me miraban con expresiones que iban desde la confusión hasta la curiosidad. «Quiero agradecerles a todos por venir hoy», comencé. «Sé que muchos de ustedes viajaron desde lejos, que se tomaron el tiempo de estar aquí para acompañarnos en lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida». Hice una pausa. Mi mamá estaba en la primera fila, pálida como una hoja de papel. Diego seguía a mi lado, completamente desconcertado. Pero resulta que anoche me enteré de algo que cambió todo. Algo que no puedo ignorar, algo que no puedo perdonar, y algo que todos ustedes merecen saber antes de que esta farsa continúe. El silencio era ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Anoche, en mi propia casa, mi prometido y mi madre fueron descubiertos juntos. Besándose. Tocándose. Traicionándome de la manera más vil que existe. Las palabras salieron como balas. Claras. Directas. Mortales. El efecto fue inmediato. Gritos ahogados, exclamaciones de shock, personas poniéndose de pie. Mi papá, que estaba sentado junto a mi mamá, se giró hacia ella con una expresión de horror absoluto. Ella negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro, pero no decía nada. Diego intentó agarrarme del brazo. «Esto es una locura, no sé de qué estás hablando», dijo con voz desesperada. Me solté con violencia. «No te atrevas a mentir ahora. Mi prima los vio. Tienen testigos. Y lo peor de todo es que tuvieron el descaro de venir hoy aquí, de pararse frente a Dios y frente a todos ustedes, a fingir que nada había pasado». Mi voz se quebró ligeramente en esa parte, pero me recompuse. No iba a darles el placer de verme derrumbar. Diego intentó acercarse al micrófono, pero el padre Ramón lo detuvo. La iglesia era un caos. Mi tía Laura lloraba en su banco.
Los amigos de Diego murmuraban entre ellos. Y mi mamá finalmente se puso de pie, con el rostro destrozado, y gritó: «Perdóname, hija. Perdóname, fue un error. No significó nada». Esas palabras fueron como gasolina en el fuego. ¿Que no significó nada?, repetí con incredulidad. Acostarte con el hombre que iba a ser tu yerno, el hombre que me prometió amarme para siempre, ¿no significó nada? Destruir mi vida, mi futuro, mi familia, ¿no significó nada? Mi papá se levantó y se alejó de mi mamá como si quemara. Su rostro estaba rojo de ira y sus manos temblaban. Diego intentó hablar de nuevo, pero ya no había nada que decir. La verdad estaba expuesta. Todos la habían escuchado. Todos la habían visto en sus rostros culpables. Me quité el velo con calma y lo dejé caer al suelo. Luego me quité el anillo de compromiso, ese anillo que Diego me había dado una noche de verano en la playa, y lo arrojé a sus pies. No voy a casarme con un traidor. Y no voy a seguir viviendo una mentira. Todos ustedes son testigos de lo que pasó aquí hoy. Y quiero que sepan que esta decisión no es por rabia ni por venganza. Es por dignidad. Porque me niego a construir una vida sobre una base de traición y mentiras. El padre Ramón, que había presenciado todo en silencio, finalmente habló. Creo que esta ceremonia ha concluido. Todos pueden retirarse. Pero nadie se movió. Todos seguían mirándome, a Diego, a mi mamá. El escándalo estaba servido. Caminé por el pasillo de regreso, sola, con la cabeza en alto. Cada paso que daba era liberador. Sentía los ojos de todos clavados en mi espalda, pero no me importaba. Salí de la iglesia bajo el sol brillante de la mañana, respiré profundo, y por primera vez en 12 horas, sentí que podía volver a respirar. Mi abuela me esperaba afuera, con una pequeña sonrisa triste en los labios. «Lo hiciste bien, mija. Lo hiciste muy bien». Me abrazó y finalmente, ahí en sus brazos, me permití llorar. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. La noticia de lo que pasó en la iglesia se esparció como pólvora por toda la ciudad. Algunos me apoyaban, me decían que había sido valiente, que había hecho lo correcto. Otros murmuraban a mis espaldas, decían que había exagerado, que debía haber manejado las cosas en privado. Pero yo no me arrepentía. Ni un segundo. Había expuesto la verdad y eso me daba paz, aunque el dolor seguía ahí, latente, recordándome todo lo que había perdido en un solo instante. Mi papá no volvió a hablar con mi mamá. Esa misma tarde del sábado, después de la debacle en la iglesia, él regresó a la casa, empacó sus cosas y se fue a vivir con mi tío. No hubo gritos, no hubo discusión. Solo un silencio devastador que decía más que 1000 palabras. Mi mamá intentó llamarme incontables veces. Mensajes, correos de voz, mensajes de texto. Todos diciendo lo mismo, que lo sentía, que había sido un error, que el alcohol, que la soledad, que Diego la había seducido. Excusas. Puras excusas. Nunca respondí. Bloqueé su número, bloqueé sus redes sociales, y dejé claro a toda la familia que no quería saber nada de ella. Si alguna vez has tenido que cortar lazos con alguien que amas porque te hizo un daño imperdonable, si sabes lo que es elegir tu paz mental sobre las expectativas de los demás, suscríbete al canal. Porque estas historias nos recuerdan que no estamos solos en nuestro dolor. Mi abuela intentó mediar un par de veces, pero incluso ella entendió que había cosas que no se perdonan. La traición de una madre hacia su hija, el pisotear su felicidad de la manera más egoísta y cruel posible, era una de esas cosas. Diego también intentó contactarme. Me buscó en mi trabajo, esperó afuera de mi departamento, me envió flores con notas largas donde se declaraba arrepentido y confundido. En una de esas notas explicaba que había sido solo esa noche, que mi mamá había llegado a la casa cuando él volvía de su despedida de soltero, que habían bebido juntos, que una cosa llevó a la otra. Como si eso justificara algo. Como si el alcohol pudiera borrar la decisión consciente de traicionarme. Lo confronté una sola vez, en persona, en un café neutral donde sabía que no podría hacer una escena. Le devolví todas sus cosas, fotos, regalos, recuerdos de 5 años juntos, todo en una caja de cartón que dejé sobre la mesa frente a él. «Quiero que me expliques cómo pudiste hacerme esto», le dije sin rodeos. Él se veía demacrado, con ojeras profundas, y cuando habló su voz estaba rota. «No lo sé. No tengo excusa. Fue el peor error de mi vida y lo voy a lamentar siempre». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Esa era la pregunta que me había atormentado desde aquella noche. «¿Cuánto tiempo llevabas acostándote con mi mamá?». Diego negó con la cabeza. «Solo fue esa noche, te lo juro. Nunca antes había pasado nada. Ella llegó, yo estaba borracho, y todo se salió de control». No sé si le creí. Sinceramente, ya no importaba. Incluso si fue solo una sola vez era suficiente para destruir todo. Me levanté de la mesa sin decir más. «Espero que valiera la pena»,
dije antes de irme, y esas fueron las últimas palabras que le dirigí. No volví a verlo después de eso. Supe por amigos mutuales que se fue de la ciudad unas semanas después, que no soportaba las miradas ni los comentarios, y que eventualmente se mudó a Monterrey para empezar de nuevo. Mi mamá no corrió con la misma suerte. Se quedó en la ciudad, aislada, rechazada por casi toda la familia. Mi papá inició los trámites de divorcio de inmediato y ella no puso resistencia. Perdió a su esposo, perdió a su hija, perdió su reputación. Algunos podrían decir que fue un castigo suficiente. Yo no siento pena por ella. Siento una mezcla de lástima y rabia que probablemente me acompañará por mucho tiempo. Mis tías dejaron de hablarle, mis primos la evitaban en reuniones familiares, y lentamente se fue convirtiendo en una sombra de lo que era. Intentó acercarse a mí una vez más, meses después del incidente. Apareció en la puerta de mi nuevo departamento, un domingo por la mañana, con un ramo de flores y los ojos rojos de tanto llorar. Solo quiero que hablemos 5 minutos, suplicó. Necesito que entiendas que nunca quise lastimarte, que te amo más que a nada en este mundo. Cerré la puerta sin responder. No había nada que discutir. El amor no justifica la traición. El amor verdadero protege, cuida, respeta. Y ella no hizo nada de eso. Pasaron los meses y lentamente fui sanando. Empecé terapia para procesar todo lo que había vivido, para entender por qué me había afectado tanto y cómo podía seguir adelante sin cargar con ese peso toda mi vida. Aprendí que perdonar no significa reconciliarse, que puedes soltar la rabia sin necesidad de volver a abrirle la puerta a quien te lastimó. Y aprendí, sobre todo, que mi valor no dependía de que alguien me eligiera o me amara. Que yo era suficiente por mí misma. Si has llegado hasta aquí y sientes que esta historia te ha tocado de alguna manera profunda, si has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya experimentado, suscríbete al canal. Porque compartir nuestras historias nos hace más fuertes, nos recuerda que el dolor no es el final, y que siempre hay una manera de reconstruirse. Volví a estudiar, terminé una maestría en administración que había dejado pendiente, conseguí un mejor trabajo, viajé sola por primera vez en mi vida. Fui a Oaxaca, a sus playas escondidas y sus mercados coloridos. Conocí gente nueva, historias nuevas, y me di cuenta de que el mundo es mucho más grande que el dolor que una vez me consumió. También aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Durante mucho tiempo creí que necesitaba a alguien a mi lado para ser completa, que el amor de pareja era la meta final. Pero la verdad es que el amor más importante es el que te tienes a ti misma. Hace unos meses conocí a alguien. No estaba buscando nada, no estaba lista para volver a confiar, pero la vida tiene su forma de sorprenderte cuando menos lo esperas. Se llama Andrés, es arquitecto, y nos conocimos en una conferencia de trabajo. Al principio fui cautelosa, casi fría. No quería volver a abrirme, no quería arriesgarme a sentir ese dolor otra vez. Pero él fue paciente, respetuoso, y poco a poco fui bajando la guardia. Todavía no sé hacia dónde va esto, si es algo serio o solo un capítulo bonito en mi vida, pero por primera vez en mucho tiempo me permito disfrutar sin miedo. Le conté toda mi historia hace unas semanas. Estábamos cenando en su casa y él notó que yo evitaba hablar de mi pasado. No tienes que contarme nada si no quieres, me dijo, pero quiero que sepas que lo que sea que hayas vivido, no cambia lo que veo en ti hoy. Esas palabras abrieron una compuerta y le conté todo. La traición, la boda cancelada, el escándalo en la iglesia, el proceso de sanar. Él escuchó en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo, eres la persona más valiente que conozco. Y en ese momento supe que quizás, solo quizás, estaba lista para intentarlo de nuevo. Han pasado 2 años desde ese día en la iglesia. 2 años desde que decidí ponerle un alto a la mentira y enfrentar la verdad de frente. Y aunque el camino no ha sido fácil, puedo decir con honestidad que hoy soy una mujer diferente, más fuerte, más consciente de mi propio valor. La herida sigue ahí, no voy a mentir. Hay días en los que recuerdo todo con una claridad dolorosa y me pregunto cómo pude ser tan ciega, cómo no vi las señales, cómo confié en las personas equivocadas. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. He aprendido a vivir con esa cicatriz, a aceptarla como parte de mi historia, pero sin dejar que defina quién soy. Hoy puedo decir que la decisión que tomé ese día en la iglesia fue la más difícil y la más correcta de mi vida. Pude haber callado, haber cancelado todo en privado, haber evitado el escándalo. Pero habría vivido con la vergüenza en silencio, protegiendo a quienes me lastimaron y cargando con un peso que no me correspondía. Al exponer la verdad, me liberé. Y aunque el precio fue alto, aunque perdí a mi madre, a mi prometido, y una versión de mí misma que nunca volverá, gané algo mucho más valioso, mi dignidad, mi voz, y la certeza de que nunca más voy a permitir que nadie me haga sentir pequeña. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa, te agradezco de corazón. Sé que no fue fácil, sé que quizás removió cosas en ti que preferías no sentir. Pero esa es la realidad de la vida,
duele, sorprende, traiciona, pero también sana, transforma y nos hace más fuertes. Y si alguna vez estás en una situación donde tengas que elegir entre el silencio cómodo y la verdad incómoda, elige siempre la verdad. Porque al final del día, lo único que realmente tienes es tu integridad. Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias reales como esta, historias de personas comunes que enfrentaron situaciones extraordinarias y salieron adelante. Gracias por escucharme. Y recuerda, siempre mereces la verdad, siempre mereces respeto, y siempre, siempre, mereces ser amada correctamente.